Mientras la economía chilena se desacelera y el mercado espera una pronta baja de la tasa de interés, las cifras de Estados Unidos han llevado a algunos a pensar en un retiro más temprano de los estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal. Para hablar de política monetaria, hoy nos encontramos con el expresidente del Banco Central, don Carlos Massad. ¿Cómo está, don Carlos? Carolina, muy bien y mucho gusto verte. Bueno, tal como lo decía, en Estados Unidos se está hablando de la posibilidad de que la Reserva Federal retire su estímulo, dadas las buenas cifras. ¿Sería el minuto para hacer eso o tendríamos que verlo durante el segundo semestre? Por lo que se ve en las últimas cifras de los Estados Unidos, la economía comienza a repuntar, pero lentamente. Uno no puede esperar que ese repunte sea rápido. En realidad, las circunstancias internacionales también afectan a los Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es responsable de muchos de estos efectos a nivel mundial. Pero en la actualidad se ve un repunte que va a tener altibajos con todo repunte, pero creo que ya está suficientemente anunciado por los datos que existen como para que la Reserva Federal comience a pensar en retirar algo del estímulo económico. No lo puede dejar donde está por mucho tiempo porque generaría muchas presiones inflacionarias. Realmente el impulso monetario que dio la Reserva Federal a la economía de los Estados Unidos fue gigantesco. Y entonces ahora tiene que empezar a retirarlo con mucho cuidado y prudencia para no matar al niño recién nacido, porque esta recuperación está naciendo. Es incipiente, claro. Es incipiente, está naciendo y sujeta a muchas eventualidades, seguramente muchos altibajos. Entonces, creo que la Reserva Federal, en la cual hay muy buenos economistas, partiendo por su presidente, ¿no? Va a tratar esto con una prudencia debida. Yo creo que no hay que tener temor de que ellos se les vaya a hacer la mano acelerando, ni muy restringido tampoco. Creo que va a estar en un camino razonable que nos va a ayudar a nosotros además. Eso le quería preguntar, ¿cuál sería el efecto para nosotros de este retiro? Bueno, nosotros tenemos aquí varios aspectos que considerar. Primero, ¿cuál es el real estado de la economía chilena? Nosotros estamos en una situación un poquito ambivalente. Las señales indican que el crecimiento se está haciendo un poquito más lento. En realidad era de esperar, porque una buena parte del crecimiento que tenemos en estos últimos años es producto del esfuerzo de reconstrucción del terremoto. Eso es típico en Chile. Cada vez que hay un terremoto, en los 2 o 3 años siguientes tenemos una buena tasa de crecimiento. Cuando ese impulso amortigua, porque ya se ha hecho gran parte de la reconstrucción, la tasa de crecimiento... se suma más encima el paquete estímulo que hicimos a fines de los 2009. Por supuesto. Todo eso en conjunto, más el hecho de que las políticas han sido estables, ayuda a mantener una situación de amortiguación del crecimiento, lo que es muy bienvenido. Por 2 razones. La primera, porque tenemos en este momento un déficit de la cuenta corriente grande, y eso es peligroso. Tenemos un déficit de varios puntos del producto. No voy a entrar en cifras porque no vale la pena para los auditores, pero tenemos un déficit de varios puntos del producto en la cuenta corriente, lo que significa que nos estamos endeudando con el exterior. Eso no es preocupante porque tenemos una posición de activos y pasivos muy sólido. En realidad nosotros somos acreedores del exterior. De modo que endeudarnos un poco no es malo. Pero tener un déficit tan pronunciado significa anuncio de problemas futuros. Estos déficits siempre anuncian problemas hacia el futuro. Punto 1. Hacer un poquito más lento el crecimiento nos ayuda en ese sentido. Y nos ayuda en un segundo sentido. Estamos probablemente muy cerca del crecimiento potencial. Si aceleramos mucho la tasa de crecimiento, vamos a tener presiones inflacionarias, el Banco Central se va a ver obligado a apretar la mano y vamos a tener ahí una ralentización de nuestro crecimiento. Entonces, esta desaceleración era deseada para usted. Yo creo que era esperable y creo que dado el déficit que tenemos en la cuenta corriente, que viene por muchas razones, un crecimiento un poquito más lento nos ayuda a sobrepasar las dificultades que tenemos hoy día. Ahora, pero el ideal habría sido que todo esto hubiera ocurrido con un tipo de cambio un poquito mejor, en términos reales. Ahora está en un nivel algo más alto, pero estuvo en 4.70, en esos rangos que son rangos que están ya, diría yo, en la parte inferior de lo razonable desde el punto de vista de nuestro desarrollo exportador. Y paralelo a eso, las mismas tasas de crecimiento que hemos tenido en el pasado, y tal vez un poquito de descuido de parte de las empresas, han hecho que los costos en materia de producción de nuestros productos principales de exportación hayan subido bastante. Hayan subido bastante. El que estén altos no importa mucho, el problema es que suben y siguen subiendo, y entonces vamos perdiendo posición competitiva. Si a eso se agrega un peso relativamente fuerte, o sea, un dólar débil, digamos, ahí tenemos una situación que nos va
que trae el riesgo de convertirnos en un país monoproductor otra vez, en el cual solo producimos aquellas cosas que tenemos grandes ventajas comparativas, como son las mineras, y lo demás empieza a perder importancia porque es muy difícil competir con el dólar existente. Por todas esas razones, creo que un poquito menos de crecimiento durante un corto tiempo, digamos, no es malo para el país. No hay que rechazarlo como algo malo, sino que es algo que había que esperar porque se pierde un poco el impulso de reconstrucción, que había que esperar porque el mundo exterior está complicado y parece una pelota dando bote, digamos, que no sabe si va para arriba o va para abajo en un momento determinado. Y los costos están subiendo y el precio del dólar no es muy apropiado para nosotros. Ahora, en la medida en que los Estados Unidos retire el estímulo monetario, un dólar más. Nos apoya el precio del dólar. Tenemos un precio del dólar más alto en Chile y eso nos ayuda desde el punto de vista de nuestras exportaciones, sobre todo desde el punto de vista de diversificarla, que no vayamos a caer otra vez en solo cobre. En este contexto, ¿fue prudente que el Banco Central haya mantenido la tasa la semana pasada? Yo creo que sí. Eso da espacio para seguir esperando qué es lo que va a pasar. Yo creo que sí, aunque yo me imagino que el banco debe estar seriamente considerando la posibilidad de bajar las tasas porque eso también ayudaría a elevar el tipo de cambio. ¿No? Eso lo podríamos ver un poco en el mensaje que va a entregar en el próximo informe de política monetaria del 1 de julio. Yo creo que en cierto sentido ya lo vimos en el anterior. Yo creo que en el informe de política monetaria va a venir, pero en los informes sobre la discusión de tasa mensual, sobre la discusión mensual de tasa de política monetaria, ya se percibe que el banco, ya se dijo que el banco había considerado la posibilidad de bajarla, digamos, en algún momento. Yo creo que eso es un tema que se acerca y que debería tomarse muy en serio. Volviendo al IPOM que se va a entregar el 1 de julio, ¿cuál debiera ser el escenario base o de riesgo que debiera contener ese informe? A ver, tenemos varios escenarios de riesgo, este es un momento muy delicado. Pero luego tenemos una situación interna compleja, política, digamos, que es una situación en la cual se discuten los programas de los distintos partidos y candidatos. ¿Están afectando eso? No debería, digamos, la discusión sobre eso es necesaria en una democracia, es indispensable en una democracia y es inevitable en una democracia. Bueno, nos hablaban de Caja Pandora, la incertidumbre, el festival de los anuncios, ha habido bastantes sinónimos. Pero sabemos que tenemos elecciones cada 4 años y que va a ser así cada 4 años, entonces sabemos que va a ser así, por lo tanto, si alguien se asusta con eso, va a pasarlo muy mal cada 4 años. La baja de la inversión que se ha visto, usted no la liga entonces a estos anuncios. No, la gente, los inversionistas son mucho más serios que eso, digamos, no se fijan en discusiones de un momento determinado, especialmente en momentos de elecciones. Ahora, además, todas estas cosas hay que discutirlas en el Congreso, entonces hay que esperar la confirmación del Congreso, saber qué va a pasar. Pero incluso las posiciones prácticamente más extremas que se han dado públicamente con candidatos que tengan alguna chance de ser elegidos, no son cosas para asustarse, para nada, son posiciones serias, uno dice un poco de un impuesto, un poco menos del otro. Porque convengamos que nunca se dice que es el buen momento para hacer una reforma tributaria. Nunca un momento para hacer ni cuando estamos en crisis, ni cuando estamos en expansión. Claro, ni siquiera para bajar los impuestos tampoco es un buen momento porque hay que bajar los gastos del sector público también. Y ahora tenemos ahí un problema, y es que estamos con un déficit estructural, es decir, el presupuesto fiscal apunta en este momento a un déficit, cuando debería estar apuntando a equilibrio o a superávit en este momento, digamos. Y eso complica el sector externo también, porque eso significa que el gobierno no está ahorrando lo suficiente como para cubrir las necesidades del país junto con el sector privado. Los dos tienen que ahorrar para cubrir las necesidades del país. Cuando eso no se cubre, la diferencia en la balanza de pago es el ahorro que viene de afuera a apoyar la falta de ahorro interno. Claro. Entonces, tal vez sería útil que el gobierno considerara ya seriamente, pasada la emergencia del terremoto en particular, volver a un equilibrio, incluso superávit. Bueno, este gobierno al menos dijo que esa era la tarea que le iba a dejar al próximo gobierno, que este gobierno al menos se iba a encargar de volver a lo que era el -1 y que el próximo gobierno tenía que hacer su tarea. Carolina, ese es un tema que hay que mirar con mucho cuidado. Fíjate que en Chile tenemos una situación que es delicada para nosotros en el largo plazo. El periodo presidencial de 4 años no ayuda a pensar en el largo plazo. No solo eso, sino que establece un estímulo para que problemas espinosos se los traspasen al próximo. Y para demorar entonces la decisión sobre situaciones tan delicadas como, por ejemplo, el abastecimiento de energía.
Yo creo que este es un tema que los chilenos tenemos que abordar muy seriamente. No es solo un problema de si elegimos cada 4 años un presidente de la República, es que lo que eso implica para las posibilidades de pensar el desarrollo del país a largo plazo. Además, las dos instituciones que teníamos en Chile para pensar en largo plazo ya no lo hacen. La Corfo, que pensaba el plan energético, las comunicaciones, el petróleo, el abastecimiento de acero. Es decir, sí hay una mirada de largo plazo para examinar un poco la conducta de la economía. Y el otro era el Ministerio de Planificación, que se transformó en un Ministerio Social. Entonces, las instituciones fuertes que teníamos para pensar en largo plazo desaparecieron junto con el acortamiento del periodo presidencial. Entonces, es el peor de los mundos, en mi opinión personal. Yo sé que mi opinión no es necesariamente compartida, pero yo no lo miro desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista del manejo y la eficiencia del manejo de la economía y de la sociedad chilena mirando el largo plazo. Bueno, don Carlos, le agradezco bastante su visión al respecto de política monetaria, la coyuntura. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir. Una velocidad impresionante así en la televisión. Bueno, con este análisis de la política, muchas gracias por venir. De la política monetaria terminamos esta nueva edición de Agenda Económica. Carolina Ortega, y los invito a seguir en CNN Chile. Un gusto estar de nuevo.